Increíble heroína rescata a extraño en peligro, sin saber que es un billonario. Su sorpresa cambia. Mariana, con su uniforme de enfermera arrugado y la fatiga dibujada en su rostro, caminaba por las calles empedradas de su barrio en Ciudad de México. La vida había sido un sacrificio constante. Desde pequeña había tomado el rol de madre para sus hermanos y una cuidadora para su madre enferma. Sus sueños de convertirse en doctora hibernaban debajo del peso del deber y la responsabilidad. Pero a pesar de todo, su corazón latía con esperanza. Justo al dar vuelta en una esquina, un rugido de motor la sacó de sus pensamientos. Pudo ver a un motociclista que, en un segundo, había perdido el control y se estrellaba contra el pavimento. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia él, moviendo su body para arrastrarlo a un lugar más seguro. El sudor le corría por la frente mientras su mente se aceleraba con preguntas: ¿está bien? ¿Qué más puedo hacer? En su interior, un instinto de protección rugía más fuerte que el eco de sus sacrificios. Al llegar a su hogar, Mariana repitió instrucciones mientras atendía las heridas del desconocido. No sabía que él, Alejandro, era un billonario en conflicto. Su vulnerabilidad se ocultaba tras la fachada de una vida llena de expectativas. Cada beso de la brisa traía una mezcla de fragilidad y fortaleza. Mariana, con cada gesto amable, ofrecía no solo cuidados físicos, sino también la calidez de su hogar, un refugio del caos que ambos enfrentaban. Pero lo que empezó como un rescate se tornó en un enredo emocional. Alejandro empezó a mostrarle su gratitud de maneras inesperadas, ayudando a crear oportunidades en su entorno laboral. Sin embargo, cada paso hacia una mejor vida venía con un precio emocional que Mariana no podía ignorar. Sus colegas en el hospital comenzaban a murmurar, envidiosos de su repentina suerte. El ambiente se tornaba tenso y hostil. Mientras tanto, su familia la miraba con preocupación. Su madre, siempre un faro de tradición, alertaba a Mariana sobre la dificultad de balancear el amor y la ambición. ¿Vale la pena? ¿Estás perdiendo tu esencia?, le preguntaba, su voz temblando como un eco de su propia lucha interna. Las palabras de su madre resonaban en su mente mientras la presión crecía, llevándola a cuestionar si todo lo que había construido se podría desmoronar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se intensificó cuando Alejandro le propuso una oportunidad que podría cambiar su vida. Era una oferta que prometía reconocimiento y estabilidad, pero también un dilema. ¿Sacrificaría su integridad y las enseñanzas familiares por un futuro incierto? Su mente giraba en una espiral de emociones contradictorias: amor, ambición, lealtad. ¿Qué tan lejos podía llegar en su búsqueda de un sueño que parecía alejarse cada vez más? En su corazón, la lucha crecía. Atrapada entre sus sentimientos por Alejandro, su identidad y la voz de su madre, Mariana sabía que cada decisión tenía el potencial de destruir o fortalecer todo lo que había construido. La angustia se asentó en su pecho como una piedra. Era un precipicio y, al borde, solo podía preguntarse si el verdadero valor de la vida se medía en amor o en integridad, y si su sacrificio estaría justificado. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo presagiara las tormentas que se avecinaban en el interior de Mariana. A medida que se preparaba para su turno en el hospital, su mente se debatía entre la nueva oportunidad que Alejandro le había ofrecido y las voces familiares que la advertían acerca de las complicaciones que podría enfrentar. La rutina dentro del hospital no se sentía igual. Cada paso que daba resonaba con el eco de sus pensamientos. Sus colegas la observaban con una mezcla de admiración y recelo, lo cual agudizaba su inseguridad. A medida que atendía a los pacientes, su mente divagaba, interrogándose cómo podría equilibrar sus aspiraciones profesionales con su vida personal y los sacrificios que había hecho por su familia. Esa mañana, tuvo que enfrentar su primer gran dilema:
Un paciente en estado crítico requería atención inmediata. La tensión subía mientras los doctores discutían el tratamiento. Mariana, impulsada por su instinto y conocimiento, se atrevió a sugerir un enfoque distinto, uno que había aprendido en su formación, pero que requería recursos que su equipo no había considerado. La sala se hizo silencio. Unos rostros la miraron, sorprendidos y algo molestos. ¿Por qué no lo hacemos de manera convencional?, se atrevió a preguntar un cirujano, blandiendo el miedo al cambio como una espada. Pero Mariana, sintiendo las miradas fijas en ella, se sintió reforzada. No podemos permitirnos dejar de probar si hay una alternativa que puede salvarle la vida. El tiempo se detuvo. Un instante después, el jefe del equipo, notando su determinación, asintió. Está bien, adelante. Lo intentaremos a tu manera. Aquella decisión hizo que los nervios se agitaran en su interior. Mientras trabajaba en el procedimiento, el sudor resbalaba por su frente, pero su corazón palpitaba con fuerza. Cada movimiento era una mezcla de concentración y temor, y cuando se dio cuenta de que su propuesta funcionaba, un torrente de energía la atravesó. Había desafiado el statu quo, y estaba invalidando, al menos por un momento, el temor a la crítica y la duda. Esa noche, agotada y aún sintiendo la adrenalina de la cirugía, llegó a casa y encontró un mensaje de Alejandro en su teléfono. A medida que lo leía, sus emociones hervían de nuevo. Su invitación para una cena formal no solo era un intento de agradecerle, era también un signo de su empeño por abrir puertas a una vida nueva para ella. ¿Acaso estaba dispuesto a conectarla con un prestigioso programa para financiar sus estudios de medicina? La esperanza se entrelazó con la ansiedad. La carrera que había soñado podía estar a su alcance, pero ¿a qué costo? Mariana se sentó en el bordillo de la cama, el mensaje vibrando en su mente. Se preguntaba si el camino hacia sus sueños la transformaría en alguien que no podía reconocer, alguien que luchaba con la ética de su progreso personal frente a su propia madre y su leal familia. ¿Vale la pena arriesgar su esencia por un futuro incierto? Al día siguiente, recordó las palabras de su madre. «Estás perdiendo tu esencia», resonaban con fuerza. En ese momento, se dio cuenta de que la decisión estaba más cerca de lo que pensaba. Era un momento de revelación personal. No sería solo un sacrificio, sino también una elección que definiría quién era. La invitación de Alejandro representaba una bifurcación, podría cambiar su destino, pero cada paso tenía una carga emocional que no debía ignorar. Mientras se preparaba para su respuesta, una sensación de urgencia la invadió. El peso de su decisión presionaba su pecho. Había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado, sino también su futuro. Solo entonces decidió que no permitiría que la opresión de su historia la convirtiera en una víctima. Mariana empezaría a construir su camino, uno que integraría su pasión por ayudar a otros sin sacrificar su identidad. Cuando finalmente envió su respuesta a Alejandro, un nuevo sentido de determinación y un destello de inseguridad la acompañaban. Lo que vendría sería determinante para su vida. El mensaje estuvo en el aire. La inminente cena no solo sería una conversación más, sino una clave para desbloquear todo lo que había anhelado. ¿Estaba preparada para abrir esa puerta? La ansiedad la envolvía mientras la noche se acercaba, preparándola para lo que podría ser la confrontación más crucial de su vida. La tarde de la cena llegó con un aire cargado de expectación. Mariana se vio envuelta en un torbellino de pensamientos mientras se preparaba. Cada prenda que vestía le recordaba la dualidad de su vida, la sudadera cómoda de sus días de hospital y el vestido elegante que había elegido para la ocasión. ¿Qué diría Alejandro? ¿Qué implicaciones tendría esa conversación en su futuro? Cuando finalmente llegó al restaurante, un encantador lugar con luces tenues, la visión de Alejandro en la mesa la paralizó. Él se encontraba allí, con su mirada intensa y segura, una figura que parecía desafiar las sombras que la envolvían. Al sentarse, una ansiedad palpable invadió el aire entre ellos. La conversación comenzó de manera amistosa, pero Mariana sintió que cada palabra la empujaba hacia la frontera de un nuevo mundo. «Estoy emocionado de tenerte aquí, Mariana», dijo Alejandro, su tono sincero. «Sé que tienes mucho potencial que explorar».
La alabanza la hizo sentir un atisbo de poder, pero también despertó en ella una profunda vulnerabilidad. Su vida hasta ese momento había estado marcada por limitaciones y expectativas. ¿Era realmente capaz de conquistar un futuro diferente? Mientras cenaban, Alejandro empezó a delinear el programa que había mencionado en su mensaje. Este programa no solo financiaría tus estudios, sino que también te brindaría mentores y oportunidades en el extranjero. Imagina las puertas que se abrirían para ti. Cada frase era un reto a su resistencia, cada palabra un eco de la vida que podría elegir. Mariana lo escuchaba, pero las imágenes de su familia y de las renuncias que había hecho por ellos la asaltaban. Sudor en sus manos acompañaba a una creciente dosis de ansiedad. Era un dilema moral. ¿Estaba dispuesta a perseguir un sueño que podía herir a los que más quería? ¿Era egoísta por desear algo tan grande? Tener éxito no significa dejar atrás a quienes amas, dijo Alejandro, como si leyera su mente. Sus palabras se sentían como un consuelo y una condena al mismo tiempo. La cena continuó, y aunque Mariana intentaba mantener la conversación ligera, su mente daba vueltas. Se dio cuenta de que la vida que había imaginado para sí misma dependía no solo de las decisiones impulsivas, sino también del arrojo de perseguir lo imposible. Nunca se había considerado valiente, siempre había sido la que cedía, la que ponía a otros primero. Un giro inesperado de la conversación llevó a Alejandro a compartir una historia sobre sus propias luchas y fracasos. Su sinceridad la tocó, y por un momento, Mariana sintió que se desnudaban las capas de su propio miedo. He aprendido que el verdadero fracaso está en no intentar, en no cuestionar lo que realmente deseas. Esas palabras calaron hondo. Mariana sintió como el fuego de su deseo por crecer ardía en su interior. ¿Realmente estoy dispuesta a todo?, se preguntó mientras tragaba un bocado de su comida, intentando asimilar lo que estaba experimentando. La cena continuaba, pero su mente se aventuraba hacia el abismo de la incertidumbre. Al final de la noche, ella sintió que la conversación había marcado un antes y un después en su vida. Era hora de tomar una decisión, y esa decisión no solo apuntaba a su futuro como profesional de la medicina, sino también a su identidad como persona. ¿Quién quería ser realmente? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una visión ambiciosa, aunque incierta? Mientras se despedían, Alejandro le tomó la mano y le dijo: «No olvides que estoy aquí para apoyarte, sin importar la decisión que tomes». Al salir del restaurante, se dio cuenta de que había más en juego de lo que había anticipado. Tenía que confrontar no solo su carrera, sino también las fibras de su ser que pendían de un hilo. El frío de la noche acarició su piel y con cada paso hacia su hogar, el conflicto en su interior se agitaba de nuevo. Mariana sabía que, al regresar, tendría que enfrentar la conversación más difícil de todas, la que tendría consigo misma y con su madre. Estaba dispuesta a ser la arquitecta de su propio destino, sin permitir que el miedo la dominara. La incertidumbre la envolvía, pero el deseo de construirse a sí misma de una manera nueva iluminaba su camino, incluso en la oscuridad de la noche. Pero aún quedaba una pregunta en el aire: ¿podría reconciliar su pasado con el futuro que tanto anhelaba? Mariana abrió la puerta de su casa con el corazón latiendo frenéticamente, como si las murallas de su hogar la retuvieran en un mar de dudas. Los ecos en su mente eran claros: el futuro, ese monstruo indistinto, la miraba desde la distancia mientras ella se movía en un laberinto de preocupaciones y anhelos. Sabía que la conversación con su madre estaría impregnada de emoción y una tensión que había tomado fuerza a lo largo de los años. Mientras entraba, la calidez de la casa la envolvió, pero la idea de hablar con su madre le provocaba frío en la barriga. En un rincón del salón, su madre la esperaba, la mirada de preocupación marcando su rostro. No era solo el deseo de proteger a su hija lo que la guiaba, sino también la profunda necesidad de que Mariana siguiera el camino que ella había previsto. «¿Cómo fue tu cena?», preguntó su madre con un tono que mezclaba curiosidad y un ligero temor. Mariana tomó aire, sintiendo cómo la verdad le ardía en la garganta. Todo lo que había escuchado de Alejandro resonaba con dolorosa claridad. «Fue diferente, mamá. Alejandro me ofreció una oportunidad increíble para estudiar en el extranjero y estoy considerando aceptarla». La reacción de su madre fue instantánea. «¿Estás loca? Dejar todo aquí,
¿Y tu familia? ¿Y tus responsabilidades? La intensidad de la respuesta la bloqueó momentáneamente. Era una reacción esperada, pero igualmente desgarradora. Las palabras de su madre eran cuchillos que hacían sangrar su corazón ya conflictuado. Pero, mamá, se trata de mi futuro. Siempre he puesto a los demás primero, pero necesito pensar en mí. Era una lucha interna, una que había acariciado en silencio pero que ahora estaba expuesta al mundo. La mirada de su madre, dura y llena de miedo, la desarmaba. Tu futuro es aquí, con tu familia. ¿No crees que eso es más importante? La voz de su madre contenía la angustia de una mujer que había sacrificado su vida por amor y responsabilidades. Mariana sintió como la carga del sacrificio recaía sobre sus hombros, como un manto pesado que le era impuesto. Cada palabra de su madre se sentía como una cadena que intentaba atrapar sus sueños. Sin embargo, algo dentro de ella empezó a despertar. He estado siendo la hija obediente, la que no cuestiona. Pero, ¿y si mis sueños no son egoísmo? ¿Y si, al perseguirlos, puedo ayudar a otros de una manera diferente? La idea comenzaba a formar un núcleo sólido en su interior, un punto de inflexión que podría abrir un nuevo camino. La conversación evolucionó hacia un terreno más vulnerable cuando Mariana decidió mostrarse más abierta. Mamá, no quiero quedarme aquí y arrepentirme de lo que no cumplí. Este llamado en mi corazón es más fuerte que cualquier cosa. Las palabras fueron como un grito de batalla que resonaron en la habitación. ¿Y si fallas? ¿Qué pasará con tus estudios? Con todo lo que hemos sacrificado por ti, la desesperación de su madre era palpable, pero Mariana, sintiéndose más fuerte, se dio cuenta de que su lucha no era simplemente por una oportunidad profesional, era una confrontación entre la vida que le habían asignado y la vida que realmente deseaba. Si fracaso, al menos habré intentado algo significativo. Abuelo siempre decía que el verdadero fracaso está en no atrevernos. Y tengo que atreverme a ser quien soy realmente. Las palabras salieron de su boca como una declaración de guerra contra la parálisis que había definido su vida. El silencio que siguió fue abrumador. La mirada de su madre cambió, allí había un atisbo de reflexión, de duda. No sé si estoy lista para aceptar eso, murmuró, su voz ahogada por la emoción. Mientras las sombras de la noche se cernían sobre ellas, Mariana sintió una chispa de esperanza. Era un comienzo doloroso, pero estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de ser ella misma. La conversación podía ser solo un primer paso, pero el camino estaba abierto. Sin embargo, en medio de esa revelación, un pensamiento inquietante la asaltó, ¿y si la decisión que tomara no solo afectaba su futuro, sino que podría cambiar incluso a la manera en que su familia la veía? ¿Sería capaz de soportar el precio de su transformación? Con esa incertidumbre pesando en su corazón, Mariana sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mariana se despertó a la mañana siguiente con una sensación de determinación. El diálogo con su madre resonaba en su mente, pero, en lugar de llenarla de miedo, ahora la impulsaba hacia adelante. Mientras se preparaba para el día, analizó con atención sus emociones. Había algo nuevo en ella, una chispa que la inspiraba a buscar más que lo que la vida familiar le había ofrecido. Estudió la aplicación para la universidad en el extranjero que había dejado a medio hacer en la mesa. Cada palabra en la pantalla parecía una invitación a liberarse de las expectativas ajenas. Sus manos temblaron al hacer clic en el icono. Debo seguir este camino, se repitió, reconociendo que se estaba atreviendo a construir su propio futuro. Decidida, llamó a Alejandro para afinar los detalles de la aplicación. Su voz sonaba confiada, él la animó a explorar las posibilidades y los desafíos que esta nueva aventura significaría. Mariana, esto es solo el comienzo. Tienes mucho que ofrecer, le dijo, y esas palabras fueron justo lo que necesitaba oír. Se sentía vista y valorada, lo que avivó aún más su motivación. Sin embargo, cada paso hacia adelante le hacía confrontar cuestiones más profundas. Caminando hacia su clase de la mañana, Mariana reflexionó sobre sus metas. ¿Qué quería realmente lograr? Impulsada por sus pensamientos, decidió que no solo quería estudiar en el extranjero, sino transformarse en una profesional capaz de hacer un impacto social.
Finalmente, la idea de mejorar algún aspecto de su comunidad, aunque distante, comenzó a calar en su ser. ¿Qué tipo de cambio deseo ver en el mundo?, se preguntó. Al llegar a la universidad, empezó a buscar nuevas oportunidades relacionadas con su carrera. Conversó con un par de profesores y comenzó a unirse a grupos de estudio y actividades extracurriculares. A través de cada interacción, se empoderaba más. Sus antiguas inseguridades parecían desvanecerse a medida que se adentraba en proyectos que la hacían sentir viva. Disfrutaba de la colaboración, de la inclusión de diferentes perspectivas. El aula, que antes era solo un lugar de obligaciones, se convertía en su laboratorio personal de transformación. Allí se hizo evidente su habilidad para organizar ideas y trabajar en equipo. Sus compañeros la admiraban por su enfoque dinámico y sincero. Mariana empezó a reconocer el poder de su propia voz. Una tarde, una profesora notó su crecimiento y la invitó a participar en un proyecto de investigación internacional. Pero el verdadero desafío se presentó cuando descubrió que este trabajo implicaba un viaje. Iría de intercambio a un país donde se hablaba un idioma que apenas sabía. El pánico inicial la abordó, pero decidió utilizarlo como motivación. Si esto no me desafía, ¿realmente estoy creciendo?, razonó. Comenzó a estudiar apasionadamente el idioma y se dedicó a comprender la cultura del lugar. Cada nuevo aprendizaje despertaba en ella una curiosidad insaciable y la convencía de que estaba lista para enfrentar cualquier adversidad. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. Las inseguridades aún emergían de vez en cuando. Durante una de sus noches de estudio, se dio cuenta de que aún estaba anclada a las expectativas familiares. ¿Cómo podrían aceptar este giro en su vida? La gran pregunta seguía presente, ¿y si su madre no podía comprender la transformación que anhelaba? Mariana miró por la ventana y sintió el viento acariciándole el rostro. Una mezcla de confianza y temor se apoderó de ella. El dilema que enfrentaba ahora no era solo profesional. Le quedaban pocas semanas para decidir su futuro, y una parte de ella anhelaba la seguridad que ofrecía su hogar. La línea entre la independencia y la lealtad a su familia se desdibujaba. Con el mundo abriendo oportunidades ante sus ojos, Mariana sabía que debía actuar, pero la presión de sus raíces podía convertirse en una trampa. Mientras se preparaba para una conversación crucial con su madre, una idea surgió en su mente. ¿Podría ser capaz de guiar a su familia hacia un nuevo entendimiento de lo que significaba ser un individuo en este mundo cambiante? El desafío de presentarse no solo como hija, sino como la mujer que estaba convirtiéndose, la llenó de una atrevida resolución. Con el corazón palpitante y un renovado sentido de propósito, Mariana se sentó frente al teléfono. Era hora de hacer una llamada que podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para su familia también. Mariana respiró hondo, sintiendo el peso de la incertidumbre sentada sobre sus hombros. Con el teléfono en mano y el corazón acelerado, sabía que la llamada que estaba a punto de hacer no solo la afectaría a ella, sino también a los lazos que había tejido con su familia. Marcó el número, permitiendo que cada tono demarcado aumentara su ansia y su determinación. «¿Hola?» La voz de su madre resonó, cálida y familiar, pero inmediatamente sintió una barrera invisible entre ellas, como si el televisor que siempre sonaba en la sala dominara su atmósfera. Mariana necesitaba romper ese hechizo. «Hola, mamá», titubeó. Tomó una pausa, organizando sus pensamientos para articular el mensaje que anhelaba transmitir. «Quiero hablar contigo de algo importante». Su madre, conociendo el tono en la voz de su hija, respondió con curiosidad. «¿Es sobre la universidad? ¿Vas a tomar esa oferta de intercambio?» Mariana sintió un escalofrío. Como si su madre no pudiera liberar su mente de las viejas expectativas, las que habían delineado su vida hasta ese momento. «Sí, pero creo que hay más que eso», se detuvo nuevamente, sopesando cada palabra. «He estado pensando en lo que quiero para mi futuro. No es solo ir a estudiar al extranjero, es sobre encontrar mi camino, un camino que me haga sentir completa, que me permita crecer». La voz de su madre se tornó cautelosa. «Mariana, ¿y si solo te complicas más la vida? A veces, el hogar es» Un nudo en el estómago de Mariana brotó al escuchar esas palabras.
Aquello que había tratado de evitar con su impulso buscador de independencia ahora se manifestaba frente a ella. El miedo a defraudar a su madre, a fallar en las expectativas construidas a través de sacrificios. Pero, en lugar de dejarse intimidar, su mente comenzó a organizar los pensamientos en una estructura clara. Se dio cuenta de que estaba en una misión que exigía que su voz fuera escuchada. «Entiendo tus preocupaciones, mamá», empezó a explicar, sintiendo que su confianza crecía con cada frase. «Pero creo que si me quedo porque tengo miedo de lo que piensas de mí, nunca podré encontrarme a mí misma, nunca seré capaz de hacer lo que realmente quiero». La conversación se volvió intensa. Hablaron sobre los sacrificios que su madre había hecho y las oportunidades que siempre había deseado para ella. Fue un tira y afloja emocional, donde Mariana se comprometió a permanecer unida a sus raíces, sin dejar que esas raíces la restringieran. Después de varios minutos de diálogo crudo y auténtico, su madre, con la voz un poco temblorosa, le dijo: «Quiero que seas feliz, hija. Después de todo lo que hemos pasado, solo quiero lo que es mejor para ti». Esa frase resonó profundamente en Mariana. Era un indicio de que su madre, aunque temerosa, podía estar abierta al cambio. La primera perspectiva de conexión entre ambas comenzaba a dibujarse, y eso la llenó de esperanza. Al finalizar la llamada, un nuevo nivel de determinación floreció en el corazón de Mariana. El miedo y la inseguridad podían persistir, pero la conexión emocional y la búsqueda de su propia voz tenían un poder que ella nunca había imaginado poseer. Se levantó de su asiento y, con una energía renovada, decidió que debía dar un paso más. Quería afianzar el conocimiento no solo en su carrera, sino también en sus habilidades sociales. Así que se apuntó a un curso intensivo de comunicación y oratoria, consciente de que eso le abriría puertas en su futuro profesional y personal. Mientras revisaba el material, su mente se llenó de ideas sobre cómo podría aplicar estas nuevas habilidades. Imaginó liderar presentaciones y discusiones sobre temas significativos. Imaginó un futuro donde su voz representara no solo sus ideas, sino también un cambio en las vidas de otros. ¿Era posible que su viaje al extranjero la llevara a descubrir no solo su carrera, sino también su verdadera pasión por el cambio social? La noche se cerraba y Mariana sintió que un viento fresco de cambio la rodeaba. Había establecido el primer hito en su camino, pero un eco persiste en su mente. ¿Sería suficiente lo que estaba haciendo? Era solo el comienzo, y la sombra del futuro se cernía ante ella, como un misterio por resolver. Preparándose para el día siguiente, su determinación se encontraba en su apogeo. Sabía que el siguiente paso era crucial. Con la mirada puesta en las posibilidades, se preguntó, ¿cómo usaría su nueva voz para abrazar la transformación que tanto anhelaba? La respuesta estaba esperando ser descubierta. Mariana despertó con la primera luz del día, sintiendo que el universo le otorgaba una nueva oportunidad. La idea del curso de comunicación y oratoria no solo había sido una elección, sino una afirmación de su compromiso con el cambio. Era hora de hacerlo realidad. Mientras su mente recorría los objetivos que deseaba alcanzar, una chispa de adrenalina le recorrió el cuerpo. No se trataba solo de hablar en público, sino de influir, impactar. Antes de salir de casa, se miró al espejo. Estaba lista para enfrentarse a sí misma, un desafío tan complicado como enfrentar a un público desconocido. El reflejo que vio era más que un rostro, era una representación de todas las decisiones que había tomado y todas las que aún debía hacer. Con una respiración profunda, se sintió lista. El primer día del curso fue una revelación. El ambiente estaba cargado de nerviosismo y expectativas, pero también de un aire vibrante de posibilidades. Mariana observó a sus compañeros, jóvenes ansiosos, adultos con sueños en la mirada, todos allí iguales en su deseo de mejorar. Esa diversidad despertó en ella una curiosidad intensa. Quería escuchar sus historias, entender por qué estaban allí, y darse a conocer también. Era un rayo de conexión humana antes de dar su propio primer paso. La primera actividad consistió en presentarse frente al grupo. Mariana sintió que su corazón se aceleraba, pero cuando comenzó a hablar, una inesperada seguridad se apoderó de ella. Compartió su nombre y con un leve titubeo, expresó su deseo de utilizar su voz para el cambio.
A medida que la distancia entre su temor y su propósito se acortaba, sintió que liberaba a su verdadero ser. Las palabras fluyeron, impulsadas por el anhelo de transformación. Entonces, durante una de las prácticas, el instructor propuso un ejercicio que pondría a prueba tanto su creatividad como su capacidad de respuesta en público. Debía improvisar sobre un tema aleatorio. El corazón de Mariana se encogió al escuchar el tema elegido, la vulnerabilidad como fuerza. Era una tarea monumental, pero tenía que intentar. De pie frente a sus compañeros, su mente comenzó a girar en torno a experiencias personales. Vulnerabilidad comenzó, su voz resonando en la sala. Es lo que me ha llevado hasta aquí, me ha mostrado tanto sobre mí misma. He tenido miedo de mostrarme tal como soy, pero cada vez que lo hago, me fortalecen las conexiones que hago. Encontrar ese equilibrio entre el ser y el mostrarse me ha liberado. Mientras hablaba, la ansiedad inicial se transformó en conexión. La vulnerabilidad dejó de ser un peso y comenzó a convertirse en un faro de autenticidad. Con cada palabra, notó rostros que se iluminaban, compañeros asintiendo, algunos incluso tomando notas. Por primera vez en su vida, Mariana se dio cuenta de que su voz tenía poder. A medida que cerraba su improvisación, sintió una liberación profunda. Era como si hubiera liberado una parte esencial de sí misma. Tras la práctica, recibió un aplauso sincero de sus compañeros. Una risa sutil de sorpresa y satisfacción se encendió dentro de ella. La vulnerabilidad se había transformado en una fortaleza, y la emoción que la colmó fue una señal clara de que estaba en el camino correcto. La conexión que había vislumbrado antes se hacía cada vez más concreta y real. Pero sabía que no todo sería sencillo. En su camino para convertirse en una oradora efectiva, aún debía enfrentar sus miedos y rechazos. Al salir del aula, una sensación de inquietud regresó. ¿Qué pasaría si los demás no veían el valor que ella había descubierto en sí misma? La lucha interna entre la inseguridad y la confianza la empujaba hacia adelante, y sabía que su viaje apenas comenzaba. Mientras se dirigía a casa, con el viento acariciando su rostro, se preguntó cuáles serían las próximas barreras que tendría que derribar. ¿Sería capaz de enfrentar su propio pasado? Esa voz en su interior le susurraba que el siguiente desafío estaba esperándola, latente y ansioso. Mariana se despertó al día siguiente con una sensación de determinación que aún chisporroteaba en su interior. A medida que se preparaba para la segunda sesión del taller, se dio cuenta de que su vida comenzaba a tomar forma en base a una nueva narrativa, una de coraje. Hoy no solo se trataría de hablar, sería un día de confrontación. El instructor había anunciado que hoy habría una actividad de defensa personal en la que los participantes debatirían ideas en grupos sobre temas difíciles. Estaba claro que se iba a tocar la vulnerabilidad, pero en un contexto más profundo, el enfrentamiento de ideologías y opiniones. Mariana no podía evadir la inquietud que crecía en su pecho. ¿Estaría realmente preparada para poner a prueba todo lo que había aprendido? Al llegar al aula, se sintió abrumada por una atmósfera de tensión. La energía fluctuante entre los participantes se mezclaba con el temor y la expectativa de lo que se avecinaba. Se sentó al fondo, intentando observar y absorber la dinámica del grupo. Mariana notó que algunos de sus compañeros se habían agrupado en pequeños clanes de confianza, donde intercambiaban ideas y se apoyaban mutuamente. Pero en lugar de sentirse intimidada, comenzó a preguntar a su interior por qué no se sentía parte de esas dinámicas. Cuando el instructor finalmente dio la señal de inicio, Mariana se detuvo a contemplar su propósito. ¿Acaso no había manifestado un deseo ardiente de conectar y ser escuchada? Necesitaba ser proactiva. Con esa idea resonando en su mente, decidió acercarse a un grupo que discutía sobre la importancia de la autenticidad. Al unirse al debate, un compañero advirtió que a menudo ocultamos nuestras verdaderas opiniones por miedo al rechazo. Fue entonces cuando Mariana sintió que la vulnerabilidad no era solo un concepto romántico, sino una herramienta. Tenía que recordar su propia experiencia, esa primera presentación donde había mostrado su autenticidad. Con determinación, se les unió. El miedo al rechazo puede ser paralizante, comenzó, con voz firme. Pero cada vez que lo superamos, encontramos conexiones auténticas. Solo cuando somos nosotros mismos podemos realmente impactar el ambiente que nos rodea.
Las miradas en su dirección reflejaban una mezcla de admiración y sorpresa. La conversación fue girando hacia cómo cada uno había enfrentado sus propios miedos, y Mariana escuchó historias que resonaban con su propia lucha. Sin embargo, lo inesperado ocurrió cuando se le pidió presentar su punto de vista ante todo el grupo. La presión fue repentina, y sintió que la inseguridad emergía otra vez. La vulnerabilidad que antes parecía tan liberadora, ahora se sentía como un lastre. Un eco de dudas le dijo que lo que estaba a punto de hacer podría convertirse en un gran fracaso. Pero en ese instante, recordó el brillo en los ojos de sus compañeros cuando habló de su experiencia anterior. Era hora de integrar esas lecciones. Mariana respiró hondo, y enfocando su mirada en el grupo, lanzó su esencia al aire. Habló sobre la autenticidad y cómo había comenzado a descubrir su voz, creando un hilo invisible que unía sus experiencias con las de sus compañeros. La sala estalló en murmullos y asentimientos. Su entrega se sentía auténtica y poderosa. Una vez más, recibió aplausos, pero esta vez sentía que eran más que un simple reconocimiento, eran un reflejo de su lucha interna y su aceptación. Cuando la sesión concluyó, se retiró a un rincón, sintiéndose más viva que nunca. Había descubierto no solo su voz, sino una parte de sí misma que había permanecido oculta por demasiado tiempo. Pero antes de que pudiera saborear ese triunfo, la inquietud la embargó nuevamente. ¿Cómo encajaría esta nueva identidad en su vida diaria? Mientras se dirigía a casa, un mensaje de su antiguo jefe llegó a su teléfono. Una invitación a un encuentro de trabajo. La duda rápidamente trató de vencer su alegría. ¿Volvería a sumergirse en un mundo donde había sentido que la autenticidad no tenía cabida? Tenía que tomar una decisión. ¿Volvería a ser la misma de antes o utilizaría su renovado poder para reclamar el espacio que merecía? Al abrir la puerta de su casa, supo que el siguiente capítulo en su vida estaba destinado a ser más complicado. Con la incertidumbre como compañera, Mariana se enfrentaba a la pregunta que la haría hilar su desarrollo. ¿Estaba lista para desafiar el statu quo y redefinir lo que significaba para ella el éxito profesional? El día siguiente comenzó con una luz tenue que se colaba por las cortinas, iluminando un espacio que poco a poco comenzaba a sentirse como una extensión de su esencia. Mariana aún acariciaba la emoción de la sesión anterior, el eco de las voces de sus compañeros aún resonaba en su mente, pero el mensaje de su antiguo jefe se repetía como un mantra perturbador. La cita podría ser la clave para un futuro profesional que siempre había anhelado, pero al mismo tiempo significaba la posibilidad de dejar atrás aquello que había comenzado a construir, su autenticidad. Mientras se preparaba para asistir a la reunión, se miró en el espejo y empezó a cuestionarse quién era realmente. La mujer que miraba le devolvía una mirada llena de determinación, pero también de incertidumbre. Había descubierto recientemente el poder de su voz, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de resignarse a una vida que había sido definida por otros. ¿Podría realmente volver a ese antiguo mundo corporativo sin perderse de nuevo? La reunión se llevó a cabo en una elegante oficina con vistas panorámicas de la ciudad. El contraste entre su nuevo yo y el entorno que la rodeaba se sentía chocante. Era un lugar donde todos parecían estar atrapados en un círculo de normas y expectativas que ella había comenzado a desafiar. A cada paso que daba hacia la sala de conferencias, su mente burlaba su determinación, susurrándole que sería más fácil volver a encajar en ese molde que luchar contra la corriente. Al entrar, Mariana se encontró con su antiguo jefe, quien la recibió con una sonrisa que ocultaba un sabor a nostalgia, un profundo anhelo por el pasado que ella había dejado atrás. Mientras él comenzaba a hablar sobre proyectos y metas, ella se sintió como un espectador en su propia vida. Sin embargo, justo en el momento en que iba a ceder a la tentación de conformarse, sin planearlo, sus pensamientos se centraron en la autenticidad. ¿Qué es lo que realmente deseas conseguir en esta reunión?, se preguntó a sí misma, como si fuera un mantra que pudiera liberarla de la presión. Cerró los ojos por un instante, haciendo una pausa antes de hablar. Al abrirlos, ya no era la misma. Lo que quiero es contribuir con algo auténtico y significativo, dijo, experimentando la sensación de que cada palabra era un ladrillo que construía su nuevo camino. La conversación tomó un giro inesperado cuando Mariana se atrevió a proponer una idea que había estado ocultando.
un enfoque más humano dentro de la empresa. Si empezamos a integrar la autenticidad en nuestras dinámicas laborales, podríamos no solo mejorar la productividad, sino también crear un ambiente que fomente la creatividad y el bienestar, sugirió con una elocuencia que la sorprendió a ella misma. Las miradas cambiaron. Su antiguo jefe, quien había solido ser un firme defensor de la jerarquía, parecía intrigado. Eso encendió una chispa de confianza en Mariana. Pero no todas las reacciones eran positivas. Algunos miembros del equipo se sintieron amenazados por su propuesta, manifestando su desacuerdo con expresiones claras de desprecio. Esa tensión la empujaba a fortalecer sus convicciones. Esa sensación de desafío la motivó a mantenerse firme. Mariana no permitiría que el miedo hablara por ella. La autenticidad trae consigo una innovadora forma de ver el trabajo. No se trata solo de alcanzar metas, sino de reconocer que el ser humano es el capital más valioso de una empresa. El clima de la sala se volvió pesado. Las palabras de Mariana colisionaron con una resistencia palpable, pero al final de la reunión, los murmullos comenzaron a cambiar, algunos colegas se acercaron a felicitarla por su valentía. Mariana sintió una oleada de reconocimiento, pero también el peso de una responsabilidad creciente. La lucha por su voz estaba lejos de haber terminado. Mientras caminaba de regreso a casa, absorta en sus pensamientos, comprendió que se encontraba ante un punto de inflexión. Había elegido no solo hablar, sino defender su visión y creencias. Pero sabía que esta batalla estaba repleta de riesgos. Había que estar lista para enfrentarse a quienes posiblemente buscaran silenciarla nuevamente. La pregunta de su futuro profesional seguía flotando, pero había un nuevo matiz. Ahora se trataba de qué decisiones tomaría al enfrentarse a un sistema que desafiaba su autenticidad. El verdadero reto ya no sería solo redefinir su éxito, sino también cómo se mantendría firme en su camino. Cuando recibió otro mensaje, esta vez de un grupo de antiguos compañeros que deseaba organizar una reunión para discutir su propuesta, su corazón se llenó de intriga y temor. Estaba lista para adentrarse más en esta red de conexiones que empezaba a construir, y cuáles serían las consecuencias de sus convicciones en un entorno acechado por la duda. Con estas preguntas titilando en su mente, Mariana comprendió que cada decisión la acercaría a la mujer que quería ser, pero también a una etapa de su vida que no podía anticipar. Mientras la oscuridad del día se cernía sobre su camino, una convicción crecía en su interior. La verdadera batalla apenas comenzaba. Mariana se despertó el día siguiente con la resolución de enfrentarse a su futuro. Había decidido que debía ser la portadora de su propia transformación y que cada paso que daba la acercaba más a la mujer auténtica que deseaba ser. Había tomado decisiones audaces en las últimas semanas, pero ahora, ante su primer proyecto de grupo sobre autenticidad en el trabajo, sentía que el verdadero reto estaba por venir. Mientras se preparaba, revisó los conceptos que había apropiado en su curso de comunicación. Las lecciones de vulnerabilidad y autenticidad resonaban con fuerza. No se trataba solo de teorizar, sino de vivirlo. Su mente se llenaba de imágenes de las interacciones bajo la luz del día anterior, cuando había compartido su visión en la reunión. No podía permitir que las voces del pasado la desanimaran. Su determinación era más fuerte que nunca. Al llegar a la sala de trabajo, se encontró con sus antiguos compañeros, un grupo diverso donde cada uno parecía cargado de expectativas y temores. Cuando comenzaron a discutir, Mariana tomó la delantera y abordó la importancia de crear un ambiente donde cada uno pudiera ser genuino. La autenticidad no solo beneficia a individuos, también alimenta la innovación en toda organización, dijo, y con cada palabra que pronunciaba, sentía un poder nuevo fluir por sus venas. Presentó su estrategia para declinar las jerarquías rígidas en favor de un espacio de diálogo abierto. Las miradas de sus compañeros variaban entre la aceptación y la resistencia. Vieron en ella una llama de cambio, pero al mismo tiempo temían los riesgos asociados. Mariana se sintió vulnerable, pero ese sentimiento no la abatió. Los verdaderos cambios requieren valentía, expresó, y el eco de su propia voz la impulsó a seguir. Mientras el debate se intensificaba, algunos de sus compañeros comenzaron a cuestionar la viabilidad de sus ideas.
No podemos simplemente cambiar las dinámicas porque sí, hay procesos que siguen funcionando, argumentó uno de ellos. Mariana sintió que el aire se volvía denso, pero en lugar de rehuir el desafío, aprovechó la oportunidad. Realmente hemos probado estos nuevos enfoques, contraatacó. Imaginemos juntos cómo podríamos implementar este cambio en nuestra vida laboral. Los experimentos comienzan con ideas valientes. Ese intercambio de ideas fue el catalizador que los llevó a reenfocar la conversación hacia propuestas concretas. La emoción marcaba el tono, y la energía entre ellos comenzó a cambiar a medida que unos y otros se animaban a hablar. Mariana se dio cuenta de que estaba plantando semillas de autenticidad en un terreno fértil. El día avanzó y Mariana se sintió embriagada por la conexión que comenzaba a surgir entre sus compañeros. Al final de la sesión, sus ideas no solo habían sido escuchadas, sino que habían generado un debate fructífero. Recibió mensajes de apoyo de varios compañeros, quienes se sentían inspirados y deseaban avanzar juntos en esta nueva dirección. Al regresar a casa, una sensación de logros invadió su ser. Sabía que los miedos y las dudas no desaparecerían por completo, pero había aprendido que cada paso que diera era un acto de valentía. Esa valentía la llevó a reflexionar sobre ella misma y el impacto que podía tener en su entorno. En ese instante, decidió que no solo quería ser una parte de esta transformación. Quería liderar. Un nuevo enfoque comenzó a formarse en su mente, su visión de un ambiente laboral más auténtico. Convencer a su jefe no sería suficiente, necesitaba establecer un plan y presentarlo formalmente. Se comprometió a trabajar en un proyecto que integrara su visión con los objetivos de la empresa. La idea era ambiciosa, pero Mariana podía sentir que estaba lista. Decidió comenzar la investigación para presentar su propuesta al comité directivo. Mientras se documentaba sobre diferentes modelos de trabajo, sintió que su pasión por la transformación social se intensificaba. No se trataba solo de un trabajo, se trataba de algo que podía cambiar vidas. Días después, cuando finalmente presentó su proyecto, su corazón latía intensamente. En la sala, miradas mixtas de interés y escepticismo se encontraron con la suya. Sin embargo, esta vez no había lugar para la inseguridad. Mariana habló desde su esencia, defendiendo su propuesta con argumentos sólidos. La autenticidad no podía ser ignorada, y su determinación brilló con fuerza. Los miembros del comité comenzaron a intercambiar comentarios. Sorprendentemente, la conversación obtenía respuestas entusiastas. «Esto es lo que necesitamos», dijeron algunos, mientras su jefe observaba en silencio, evaluando cada palabra. Mariana se dio cuenta entonces de que había cruzado un umbral irreversible. Ya no era simplemente la enfermera luchadora. Se había convertido en una actriz clave en la transformación del entorno en el que trabajaba. Más tarde, al salir del edificio, Mariana tomó un respiro profundo. Había superado las dudas que la habían acompañado durante tanto tiempo. Ahora, ya no solo se trataba de crecer como profesional, sino de abrir caminos para que otros lo hicieran también. Se sintió orgullosa y, por primera vez en mucho tiempo, se valoró a sí misma plenamente. Su trabajo sería la clave para importantes cambios en el futuro. Mariana no solo había reclamado su voz, había encontrado su espacio auténtico en el mundo laboral. Este viaje hacia la autenticidad había demostrado que cada lucha y sacrificio la había llevado a este destino. Estaba lista para enfrentar más desafíos y liderar el camino hacia un entorno donde otros pudieran hacer lo mismo. A partir de ese momento, viviría claramente el compromiso con sus valores. La transformación social que buscaba, la fuerza para perseguir sus sueños, no eran solo metas, era su nueva realidad. Se dio cuenta de que el verdadero crecimiento no solo reside en uno mismo, sino también en la capacidad de encender la chispa del cambio en los demás. Mariana se convirtió en un símbolo de fuerza, un testimonio de que la autenticidad y el coraje pueden derribar cualquier barrera. Ahora, se preparaba para abrir un capítulo nuevo en su vida, y en el proceso, había comenzado a transformar todo el entorno que la rodeaba. Así, Mariana se despidió de su pasado y abrazó el futuro que había decidido construir. No solo era una enfermera, sino una líder que empoderaría a otros a encontrar su autenticidad y a creer en el poder de su voz. Ya no había vuelta atrás.
estaba destinada a convertirse en una fuerza imparable, y el camino que se extendía ante ella era brillante y lleno de posibilidades. El viaje del heroísmo individual, la superación y la búsqueda de la autenticidad había comenzado, y Mariana estaba lista para vivirlo plenamente. La transformación no solo se trataba de ella, sino de todos aquellos que se atreverían a seguir su ejemplo. El mundo estaba a sus pies, y sus sueños eran cada vez más alcanzables. Es aquí donde termina esta historia, pero el viaje de Mariana apenas ha comenzado. Recuerda, tú también puedes ser el héroe de tu propia historia. No esperes más para transformar tu vida. Si disfrutaste de esta narrativa y deseas seguir acompañándonos en más historias emotivas, necesitas suscribirte ahora. Haz clic en esa campanita para que no te pierdas nada de lo que viene. Deja un me gusta ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre lo que ha sucedido y compartir instantáneamente este vídeo con menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad apasionante. No esperen ni un segundo más para compartir.